En este demo vamos a ver cómo trabajar con libretas de Jupyter en Visual Studio Code. Lo que hay que aprender en este demo es a diferenciar entre programas y libretas de Jupyter. Hay que saber para qué sirven las libretas de Jupyter, ver cómo preparar Visual Studio Code para trabajar con libretas de Jupyter, ver los tipos de celda de una libreta de Jupyter y entender cómo es el kernel de ejecución en una libreta. Y pues, obviamente posteriormente demostrar cómo se usan. ¿Ok? Vamos a ver. Los programas en Python, para comenzar, son archivos textuales, tienen la extensión .py y pues es el típico programa secuencial de ejecución íntegra. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que tú lo ejecutas y se ejecuta todo de principio a fin. Entonces, esa es la manera típica de trabajar cuando tú tienes algún algoritmo, cuando tú tienes alguna aplicación ya formal. Probablemente tu programa sea de varias páginas de código y pues tú estás pensando que tenga cierta secuencia y cierto control de flujo en el programa. Por otro lado, están las libretas de Jupyter. ¿Qué son las libretas de Jupyter? Pues son archivos diferentes. Es un archivo que tiene una extensión IPYNB, que es Jupyter Notebook. Está integrado por celdas. Realmente no es un programa secuencial, sino que tú vas colocando celdas, que son los elementos principales de una libreta de Jupyter. Y en esas celdas tú puedes poner código estilizado Markdown o también puedes poner código Python, ¿sí?, con sus correspondientes salidas. Ojo, las libretas de Jupyter no son exclusivas de Python. Tú puedes tener libretas de Jupyter para otros lenguajes. En este caso, pues obviamente vamos a ver cómo se usan con Python. ¿Qué más te puedo decir de las libretas de Jupyter? Pues son unos programas de ejecución no secuencial. Esta es una de las grandes ventajas que tienen. ¿Por qué? Pues porque tú puedes estar ejecutando una celda y luego ejecutas la que sigue y te puedes regresar a ejecutar la anterior y puedes estar tú interactuando con el orden de ejecución totalmente discrecional. Eso cuando estás haciendo trabajo de limpieza de datos, por ejemplo, cuando estás haciendo algún trabajo de prueba y error que es muy constante. Son geniales las libretas de Jupyter porque en programas secuenciales no lo podrías hacer. Tendrías que estar corriendo todo el programa de manera íntegra. Acá en la libreta de Jupyter sí puedes estar viendo si algo te funciona, no te funciona, te regresas al código, lo modificas, lo vuelves a correr y puedes estar interactuando con el código de una manera muy práctica. Otra cosa que tienen es que cada libreta de Jupyter representa un kernel de ejecución, que más adelante vamos a platicar un poquito de eso. ¿Para qué sirven las libretas de Jupyter? Bueno, pues aquí te estoy ilustrando para qué sirven. Resulta que cuando tú ya empiezas a trabajar con analítica y empiezas a trabajar con ciencia de datos, pues es muy común que hagas una explicación, que redactes conclusiones, pero quieres que la redacción esté bien presentada. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que estás viendo, te puedes dar cuenta que aquí yo tengo un texto que podría ser, podríamos hablar que aquí tengo un título, por ejemplo, que está más grande, está en negritas, y luego te puedes fijar que yo aquí estoy integrando texto, pero también estoy integrando, por ejemplo, hipervínculos para que tú puedas hacer enlazado a otras cosas. Por ejemplo, aquí te puedes dar cuenta que yo estoy integrando fórmulas. Y fíjate, muy interesante, como yo aquí tengo código. Te fijas como aquí tengo código. Y aquí tengo controles para manipular los resultados. Estos controles son controles de interacción. Y fíjate cómo aquí yo tengo un gráfico, ¿sí? Todo eso puedes integrar en una libreta de Jupyter. Si tú lo que quieres es presentar un informe de investigación, presentar un informe de analítica de datos, pues puedes poner redactado con muchísima calidad, muy bien presentado, una explicación textual y posteriormente puedes colocar cierta porción de código
Puedes darle a las personas que les estés presentando la posibilidad de mover algunos parámetros, puede estarse viendo y transformando la salida en tiempo real. Todo eso se puede hacer con libreta de UPython, que obviamente en un programa de Python pues no lo podrías hacer, no podrías para empezar poner texto estilizado. Entonces, si tú vas a querer presentar un informe así de vistoso con todos esos elementos gráficos y de presentación, pues sin duda que las libretas de UPython son el archivo que estás necesitando, el formato que estás necesitando. Y hablando de celdas, ¿cuáles son los tipos de celdas que tiene la libreta de UPython? Pues bueno, ya hablamos de que hay celdas textuales, de texto estilizado. Se utiliza un lenguaje de marcas llamado Markdown. En Markdown tú puedes agregar ese texto con mucho estilo, con formato, puedes agregar imágenes, puedes agregar vínculos, puedes agregar pues listas numeradas, listas con viñetas, quotes, un montón de cosas que puedes especificar usando Markdown. Y también te permite que agregues especificaciones de código látex para que puedas colocar tus fórmulas de una manera muy presentable. Entonces, si tú utilizas una celda textual, tú puedes usar Markdown y puedes usar látex de la manera que tú quieras. Este curso no se trata de eso. Por ahí tenemos en Aprenda otro curso que es específicamente para UPython Notebook, específicamente cómo usar Markdown, cómo hacer esos documentos que te estoy platicando. Si quieres puedes revisarlos en esta misma plataforma. Y hay otras celdas que son de código. En este caso el que vamos a ver es Python. Aquí se permite que agregues código, pero de modalidad de scripting. ¿A qué me refiero con scripting? Que no es el típico código algorítmico completo de arriba abajo. A veces el scripting es una línea de código, 2 líneas de código. Las celdas deben ser un poco como unidades de ejecución, sí que forman parte de una secuencia, pero cada celda debe hacer algo en particular, ¿sí? Tú puedes dividir tu programa en muchas celdas para ir haciendo paso a paso lo que quieres que haga, una secuencia de ejecución más bien. Eh, También te permite ver la salida de código, puedes interactuar, incluso capturar cosas por ahí. Lo vamos a ver un poquito más en el demo más adelante. Y pues así, puedes agregar texto, puedes agregar código en tus libretas. Ahora vamos a platicar un poquito del kernel de ejecución antes de entrar al demo, a la parte fuerte del demo. Pues te tengo que decir que cada libreta de UPython realmente representa lo que le llaman un kernel de ejecución, es decir, tiene un entorno independiente. Si tú estás trabajando con libreta de UPython, por ejemplo, en Google Colab, por ejemplo, tú, cada libreta que generas es como si tuvieras una máquina virtual en la infraestructura de Google, y las particularidades de este kernel pues es que te va a gestionar cierta cantidad de procesador, te va a reservar también cierta cantidad de memoria para que puedas trabajar, y además pues vas a poder almacenar el estado de tus variables para tu libreta. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que tu libreta UPython es como si tuvieras una maquinita virtual corriendo nada más para ti, para esa libreta, y ahí vas a poder tener tus variables, tus constantes, todo lo que tú quieras, tus librerías. Obviamente, cuando te digo que las libretas son independientes, a lo que me refiero es que no puedes compartir la variable que tienes en una libreta, llevártela a otra libreta, porque realmente no se están hablando, ¿ok? Entonces eso es importante. Vamos a pasar a ver un poquito cómo podemos preparar Visual Studio Code para trabajar con libretas de UPython y ver algunos temas por ahí. Fíjate, aquí estamos ya en Visual Studio Code. De antemano, como todo en Visual Studio Code, pues no está preparado de inicio para que tú simplemente trabajes con libreta de UPython. Entonces aquí, si yo quiero trabajar con libreta de UPython, lo recomendable es que yo ya tenga instalado Python, mi ambiente para trabajar en Python, que yo ya ejecute código Python en mi ambiente, cosa que en este caso ya lo hacemos. Y pues aquí nos vamos a ir a donde están las extensiones, en control mayúscula X. Y en extensiones, aquí vamos a buscar UPython. Es muy importante que encontremos esta extensión que está aquí, que dice UPython
publicado por Microsoft, ¿sí? Realmente esta extensión, si le damos clic, pues nos podemos dar cuenta que se trata realmente de un extension pack, es decir, son varias las extensiones que se van a instalar si instalo esa. Y en este caso, pues una vez que ubicamos esta extensión de este pack de Microsoft para Jupyter, pues simplemente le vamos a dar clic aquí en Install. Una vez que ya instalaste las extensiones, que instalaste el pack, pues vamos a cerrar aquí la pestaña que nos mostraba la información y vamos a ver cómo trabajamos con una libreta Jupyter. La forma de hacerlo es muy sencilla. Estamos en alguna carpeta de trabajo y vamos a darle New File, un nuevo archivo. Y, por ejemplo, aquí vamos a poner ejemplo.jupyter notebook IPYNB. Al momento en que nosotros le ponemos Jupyter Notebook, al poner la extensión, si nos fijamos, lo que ha hecho Visual Studio Code es que ya me pone una especie de libretita como icono, quiere decir que ya lo está reconociendo. Ya que estamos trabajando en la libreta, nos podemos dar cuenta que aquí aparece un icono para poder agregar una celda de código, que viene el símbolo de más code. Aquí vemos que hay un icono para agregar una celda de tipo Markdown. También tenemos aquí un icono que nos dice que podemos correr todas las celdas de nuestra libreta. Y fíjate cómo también aparecen unos botones que nos permiten agregar celdas aquí directamente. ¿Por qué? Porque podemos agregar celdas abajo o arriba de donde nos encontramos. Por ejemplo, aquí voy a agregar una celda de tipo Markdown. Simplemente le voy a agregar una celda de tipo Markdown. En Markdown es muy parecido a como nosotros utilizaríamos, por ejemplo, código en WhatsApp. Fíjate cómo si yo pongo el símbolo de gato, hashtag, me habla de que yo puedo poner un título, por ejemplo. Y le voy a poner ejemplo de libreta. Y fíjate cómo si yo le doy control enter, con control enter yo le digo resuelve esta celda con lo que acabo yo de colocar. Y aquí se aparece un título literalmente. Yo le doy doble clic ahí al texto para poder estar en modo edición en esa celda. Y fíjate cómo si yo le agrego más hashtags, más gatos, le doy control enter, se hace más pequeño. Quiere decir que el número de símbolos de gato indica qué tan grande es el título o qué tan pequeño. Ahora fíjate tú cómo yo aquí en estas celdas Markdown yo puedo agregar más cosas. Por ejemplo, este es y fíjate cómo le voy a poner un asterisco, ejemplo de libretas de Jupyter, por ejemplo. Fíjate cómo al poner yo un asterisco o poner líneas bajas me los pone en itálica. Si yo le pusiera dos asteriscos, por ejemplo, provocaría yo negritas. También puedo colocar 1, 2, 3, por ejemplo. Y también puedo colocar 1, 2. Fíjate cómo no es necesario que yo vaya numerando. Pongo 1 en todas y se encarga de hacer ese tipo de manejos. No voy a entrar a detalle de todo lo que se puede hacer con Markdown. Simplemente te estoy dando un ejemplo de cómo puedes tú tener una celda con código estilizado. Y luego, fíjate aquí cómo yo puedo agregar una celda arriba de la celda que ya tengo o abajo. Simplemente me voy al límite inferior y le digo, ¿sabes qué? Ahora quiero código. Es muy sencillo, le voy a poner X igual a 10, por ejemplo. Las celdas de código las vas a poder diferenciar de las celdas de Markdown porque vas a darte cuenta que aquí tienen un símbolo de ejecución, ¿sí?
quiere decir que puedes correr esa celda. Le das clic ahí, se va a correr la celda. Fíjate lo que pasa cuando mande a ejecutar la celda. Yo le voy a dar clic, dice Execute Cell, Control Alt Enter. Le voy a ejecutar. La primera vez que yo ejecute una celda de Python me va a decir, oye, ¿qué quieres usar como kernel? Pues yo le digo que utilice pues el intérprete de Python que yo tengo ya preinstalado. También puedo seleccionar el kernel acá, pero generalmente yo utilizo esto que me aparece aquí, selecciono el intérprete de Python y simplemente cuando yo ya le di ejecución, fíjate cómo le doy ejecución, me dice aquí, muy importante, me pone una palomita, dice ya la ejecuté. Pero también es muy importante que aquí te fijes que me pone un 1 entre square brackets, entre corchetes. Quiere decir que esa celda ya la ejecuté y fue la primera celda que ejecuté. Ahora fíjate cómo aquí abajo yo voy a poner otra celda que diga print x. Fíjate cómo está reconociendo las variables que ya tiene en memoria porque yo ya estoy funcionando bajo el kernel. Aquí ya termino mi código, vamos a suponer, y fíjate cómo yo le doy ejecutar y fíjate cómo me pone el 10 que contiene la variable que yo ya tenía definida en la celda anterior. Es decir, que no necesitas que las variables y el código estén en la misma celda para que tenga la referencia de todo lo que tú ya codificaste. Ahora fíjate muy bien en esto. Yo me voy a la celda anterior y le pongo que ya no va a valer 10, le digo que vale 20 y la vuelvo a correr. Fíjate cómo aquí ya le puso a la celda 3, porque era la 1, pero luego ejecuté la 2 y ahora la vuelvo a ejecutar, entonces esta es la tercera celda que ejecuto. Siempre va a llevar esa secuencia. Y lo importante es que yo me puedo ir a la celda que sigue, le doy ejecutar y fíjate cómo se pone ya como ejecución 4, pero fíjate cómo ya me muestra el 20. Eso es sorprendente. ¿Por qué? Pues porque yo pude estar cambiándome en la secuencia, en el orden de ejecución, como yo quiero, ¿sí? Y eso es muy interesante de la libreta de Jupyter. Y otra cosa que te quiero mostrar es que tú aquí, por ejemplo, también puedes poner en tu código, por ejemplo, ahí le voy a poner nombre, input, dame un nombre, por ejemplo. Le voy a ejecutar y fíjate cómo aquí arriba me aparece un cuadro de captura en donde yo puedo proporcionar información. Estoy interactuando con la libreta y yo le doy enter. Fíjate cómo me dice que ya le ejecutó. Y si yo le doy ahí print nombre y le ejecuto, pues me coloca lo que yo capturé. Entonces yo puedo estar interactuando con mis celdas. También yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo aquí tengo una salida. Yo le puedo decir limpia la salida. Cuando no la quiero ver, la limpia como si yo no hubiera ejecutado la celda. Eso es interesante. También puedes darte cuenta que aquí puedes hacer división de código, ejecutar hacia abajo, ejecutar hacia arriba. Y también puedes eliminar una celda. Fíjate cómo aquí viene un botecito de basura, en donde tú dices, oye, esta celda no la quiero. Simplemente la eliminas. Fíjate, además de borrar la celda, te voy a mostrar otra cosa también interesante que tiene. Por ejemplo, aquí voy a ponerle print nombre, lo que ya tenía. Y fíjate cómo yo pues ejecuto y sigue funcionando. Pero fíjate una cosa. Aquí, por ejemplo, yo digo, es que me gustaría que estas dos celdas estuvieran juntas. Yo me puedo ir aquí a los tres puntitos que aparecen en la celda y le puedo decir que me la junte con la previa, por ejemplo. Fíjate cómo de las dos celdas que tenía, ahora hizo una. ¿Sí? Hay varias opciones. Júntalo con la posterior o junta todas las que tengas marcadas. También fíjate lo que puedo hacer.
Yo puedo agarrar de aquí, de esta línea morada o este indicador, dependiendo de los colores que tú tengas en Visual Studio Code para esto. Tú puedes arrastrar la celda y ponerla antes de otra. Puedes hacer ahí tú ciertos manejos, ¿no? Entonces, es interesante todo lo que puede hacer con una libreta de Jupyter. Aquí este demo nada más era prepara la libreta de Jupyter, entiende el concepto de manejo de celdas y pues es todo lo que queremos demostrar. Cada lección que contenga código, que contenga pedazos de código que demuestren algo o sintaxis, va a tener su propia libreta de Jupyter. Te recomiendo que cuando estés viendo las lecciones, descargues la libreta de Jupyter correspondiente a esa lección y si está en tus posibilidades, pues tengas en una pantalla alterna, pues que estés ejecutando las celdas del código que estás viendo en la lección.